Y la causa más frecuente va a ser por estallidos, aplazamientos, lesiones, entre otros. Ahora vamos a comenzar por el primer tema, que es rotura de bronquios. Como vemos acá, vamos a hablar un poco de anatomía. El bronquio es la continuación de la tráquea a nivel posterior de las carinas. Pues se puede dividir en bronquios extrapleurales, que son esos dos, y los intrapleurales, que son estos. O sea, obviamente los intrapleurales van a estar dentro de la pleura y del parénquima. También se puede dividir en principales, como vamos a hablar de la principal izquierda y principal derecha, además de los globales, que cada uno depende, ¿no? El izquierdo tiene dos, superior e inferior, y el derecho tiene superior, medio e inferior. Y por último, los bronquios segmentales. Entonces, acá hay una gran diferencia, ya que como vemos en la imagen, la longitud del bronquio principal izquierdo es un poco más largo que el derecho. Aproximadamente esto es de 4.5 a 5 centímetros y el derecho es de 2 a 2.5. Entonces, la distancia es enorme, pero el calibre es al revés. El derecho tiene mayor calibre y el izquierdo tiene menos. El derecho, el de acá, es más vertical, mientras que el izquierdo es más horizontal debido a que acá va a estar el corazón, ¿no? Ahora, la rotura bronquial, como es una consecuencia mayormente por traumatismos cerrados, estos pueden llegar hasta letal, pero son poco frecuentes. En la radiografía va a tener un papel fundamental para el diagnóstico. La falla en el diagnóstico puede llevar a complicaciones desastrosas. Entonces, también suele requerir una alta impacto de energía para que se produzca esto. El 80% de los casos son de localización proximal, o sea, a estos niveles, a menos de 2.5 centímetros de la carina. Las roturas a nivel de los bronquios segmentales, que ya está dentro del parénquima, son extremadamente infrecuentes. El mecanismo fisiopatológico es lo siguiente. Entonces, primero va a haber un traumatismo o va a haber que el diámetro anteroposterior del tórax se va a disminuir. Esto va a hacer que el esternón se apegue más a la columna y va a haber una presión. Obviamente a este nivel el glotis va a estar cerrado, entonces va a aumentar la presión intrabronquial. Lo que después va a haber una desaceleración, o sea, esa presión que hubo, ya sea por un choque, se va a terminar. Entonces, al terminar eso es tan rápido que va a producir un sillazamiento, y es como una ruptura o una lesión a estos niveles. Acá también tenemos que, aunque la separación que vemos en esta imagen entre los bronquios sea considerable, los tejidos peribronquiales mantienen la vía aérea, permeando, como he dicho, la ventilación. Sin embargo, después de una primera hasta una tercera semana, lo que vemos acá es que puede haber una obstrucción por granulación, y esto obviamente va a obstruir el paso, además que las secreciones que van a estar a esos niveles van a dañar al mismo pulmón, ocasionando un colapso. La clínica, ¿cuándo sospechamos nosotros de una ruptura bronquial? Cuando vemos efisema en los tejidos blandos, disnea o hipoxia progresiva a las pocas horas del accidente, neumotórax, neumomediastino, hemoptisis o una disfunción respiratoria. También tenemos una clasificación según la lesión, si es en el bronquio principal derecho. A este nivel, lo que va a presentarse mayormente va a ser neumomediastino y neumotórax, mientras que en el izquierdo mayormente solo va a haber el neumomediastino, ya que, como les expliqué, estas primeras 4 centímetros, que son los más proximales, van a ser intramediastínicos o extrapleurales. También otra clasificación de los extrapleurales y de los intrapleurales es que los extrapleurales van a tener poca o nula comunicación con la cavidad pleural, pero no van a presentar síntomas, o estos síntomas van a ser muy leves, mientras que los intrapleurales, que son los más frecuentes, va a haber una comunicación libre entre el bronquio y la pleura, cuyas manifestaciones evidentes, la más principal va a ser neumotórax a previsión, y un escape abundante de aire una vez instalado el drenaje pleural. Diagnóstico. Acá, bueno, en varias literaturas encontré que el diagnóstico es muy difícil en las tomografías, por lo cual en las radiografías se pueden encontrar unos signos que, como vemos acá, el neumomediastino, recordamos que es un escape de aire que vamos a ver como una lucidez, como vemos en la imagen. Este es precoz, pero no siempre va a aparecer. El efisema cervical profundo, aquí nos dice que el mediastino va a tener una comunicación con la fascia cervical profunda, lo cual el aire va a ascender, y lo que vamos a ver son
sombra radiotransparente a lo largo de la región anterior de la columna, siendo uno de los hallazgos radiológicos más fidedignos. Y otro signo que también se puede encontrar en la radiografía va a ser el signo de pulmón caído. Lo que vemos en la imagen es un signo característico en que el pulmón afectado cae hacia abajo y causa la pérdida del soporte bronquial. Pero si hablamos de lo más certero como un buen estándar sería la broncoscopía, ya que esto nos ayuda a establecer el lugar, naturaleza y la extensión del daño. Tratamiento, bueno, el tratamiento inicial va a ser similar a cualquier paciente politraumatizado, que justamente es mantener las vías aéreas permeables, revertir el shock si lo tuviera y aliviar el neumotórax. En laceraciones menos de 1.5 a 2 centímetros se prefiere manejar un tratamiento conservador, en ausencia de complicaciones urgentes quirúrgicas. El tratamiento administrativo precoces es la intubación selectiva del bronquio, pero obviamente no el bronquio que está afectado, sino el contralateral, para tratar de evitar la progresión del neumomediastino y del neumotórax. En el caso que las lesiones sean mayores de 2 centímetros, o algunas literaturas comentaban que el daño sea mayor al tercio de la circunferencia, lo que se prefiere es hacer una anastomosis primaria término-terminal con sutura discontinua, que es lo que vemos acá. Entonces, acá vemos una ruptura ya total. Lo que se va a pasar después es estirpar los bordes y luego hacer la anastomosis término-terminal. La mortalidad de esta patología es reportada hasta un 8.5%, y en casos que se haya hecho en este caso una reconstrucción bronquial, puede ocurrir una estenosis hasta un 33%. Y esto es necesario que se haga un seguimiento mediante espirometría, broncoscopía y broncografía. El otro tema que voy a hablar va a ser las heridas de tráquea. Heridas de tráquea. Bueno, la anatomía, recordamos que la tráquea se continúa superior hasta la laringe e inferior va a ser justamente las carinas. Ahora, lo que vemos en esta imagen es que la tráquea va a estar constituida por cartílago, pero en la parte posterior va a estar por músculo liso, o sea, no va a ser completa la circunferencia. Es justamente lo que se vemos en la imagen. Acá está la circunferencia que no es completa y el músculo. Aproximadamente eso está ya. El músculo de la completa. Claro. Usando todo el cartílago. Como vemos, esta tráquea puede medir hasta 15 centímetros, algunos dicen de 12 a 15, y también va a depender la cantidad de cartílagos. Pueden llegar de 16 a 20 cartílagos, que es lo que vemos en estas imágenes. ¿También depende del sexo? No encontré esa diferencia, pero mayormente no. La talla, el sexo son importantes. Los varones tienen la tráquea. Ahora, hay tres definiciones que podemos hablar de heridas de tráquea, que es la ruptura bronquial, en el cual va a haber un daño, pero no va a ser tan extenso como en el caso del desgarro o laceración, en el cual acá puede haber una pérdida de una pared, puede ser la pared anterior o lateral de la tráquea, y una lesión compleja en el cual no solamente va a afectar a la tráquea, sino también a los bronquios. Etiología tenemos también varias, principalmente la que va a tratar la iatrogénica, que es justamente la que ocasionamos nosotros como personal de salud. Puede ser cuando un personal de salud no esté suficientemente capacitado y puede intubar varias veces porque no le sale, por decirse, y eso va a lesionar justamente la tráquea. También puede ser cuando se infla un globo y no lo desinflan al salir, entonces al tratar de que salga va a dañar toda la pared. Esa es otra causa. Los traumáticos, que son los más frecuentes, digamos, cuando te acuchillan, mayormente sería un trauma de tráquea a nivel cervical, porque está más expuesto. Y cuando es por accidente de tránsito es más torácico, porque como que te chocas con los aparatos. Y otra causa también puede ser por inhalación de humo, sustancia, puedes inspirar sustancias líquidas tóxicas, y todo eso también puede ocasionar este daño. Clínica. Bueno, la clínica es variable, puede ser
desde asintomáticos hasta un fallo respiratorio, también puede ser precoz, o sea, obviamente si va a ser a nivel cervical o visible, es más rápido los síntomas, a comparación de unos ardidos que puede ser por accidentes, ¿no? Automovilísticos. También puede ser incidental. Acá nos señalan, ¿no? las clínicas más frecuentes, que son los asintomáticos, un 10%, disnea, 76%, heridas soplantes, efisema cutáneos, disfonía ofridor, hemoptisis, y también puede haber hematoma cervical, cianosis o un dolor external. En diagnóstico, el rol estándar va a ser la broncoescopía. En este caso les traje de un caso clínico en el cual va a haber una estenosis, como vemos acá, a nivel del segundo al cuarto anillo traqueal, y la técnica más utilizada es la fibrobroncoescopía flexible. Otros exámenes que nos pueden ayudar va a ser las radiografías y tomografías, como vemos en la imagen. Igual voy a señalar, acá vemos la desviación de la tráquea, que es una señal que podemos encontrar. El efisema cutáneo, que es lo oscuro que podemos ver a nivel adelante de tráquea. Y por último vemos una estenosis. Una estenosis que pasó acá. En ambos casos, cuando investigué estos casos clínicos por separados, era porque el primero que vimos era porque un paciente le estaban intubando y pasó mal, o sea, le intubaron mal y ocasionó ese dolor y esas lesiones. Y en la segunda, que era la lesión, era porque justamente el paciente tenía una intubación ya crónica. Entonces, al retirarlo, ocasionó esa lesión. También podemos encontrar otras patologías como disrupción, estenosis, escalones y pérdida de la continuidad de la tráquea. O sea, como vemos, pues no está así, o sea, recto, sino puede encontrarse esas lesiones. Ya como último, la según lo que yo había encontrado, ahí vemos que se está yendo a un costado. O sea, el aire te ve así. Ajá, más central. Y se está yendo hacia hacia el lado derecho. Y hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y no está yo. Tratamiento inicial, bueno, en caso de ser una insuficiencia respiratoria, hay que ventilarlo y hay que mantener justamente el mecanismo ventilatorio del paciente. En caso quirúrgico, esto puede ser evidente cuando se acuchilla, ¿no?, a una persona, entonces obviamente va a haber lesiones visibles, entonces a veces hay que rápidamente tratarlos. Y un tratamiento conservador se dice cuando hay un desgarro a nivel de la tráquea, pero es menos de 2 centímetros y no presenta una sintomatología más exaltante en el paciente. Este siguiente esquema es lo que encontré en un hospital en el cual proponía, ¿no?, cómo trataba estas lesiones traqueales. Primero se veía si el paciente era hemodinámicamente estable o no, y como vemos, depende de cada uno. Si es hemodinámicamente estable, entonces se mide con un broncoescopio y vemos si la luz traqueal es menor de 50%. Si es menor, entonces se hace un cierre primario. Pero si en este caso fuera mayor de 50%, se tiene que poder colocar una cánula o una cirugía con traqueostomía y, si fuera el caso, referirlo, ¿no?, a un centro de mayor complejidad o a un cirujano torácico. Ahora, si la estabilidad hemodinámica no está estable, sino inestable, igual, se mide y si está menos del 50% la luz traqueal, se hace un cierre primario o también se puede hacer una intubación orotraqueal. Esto para estabilizar al paciente. Caso contrario, si es mayor del 50%, se hace una intubación, colocación de la cánula de traqueostomía y estabilizamos al paciente. Continuando con la posición sobre heridas del conducto torácico, siguiente por favor.
Bueno, el conducto torácico va a ser el recolector de linfa más grande, principal del tronco, y va a ser el más grueso. Se le recoge la linfa de los miembros inferiores y del abdomen, drenando el confluente túbulo subclavio izquierdo. Se origina en la cavidad abdominal, en la cuarta vértebra lumbar, y nace en la cisterna de Piquet o cisterna del Kilo, en la cual la encontramos acá. Tiene una longitud aproximada de 30 a 45 centímetros y un diámetro de 5 milímetros aproximadamente. Su etopatogenia va a ser dividida entre grupos, contusa, penetrante y por intervenciones quirúrgicas. Tenemos etiologías de origen traumáticas, iatrogénicas, malignas, infecciosas y congénitas. Las traumáticas, bueno, lo que dije, la penetrante, la contusa y trombosis de la vena superior izquierda. En la iatrogénica están las posoperatorias, esofagectomía, resección pulmonar y vaciamiento ganglionar. En la maligna, bueno, el linfoma, la infecciosa, tuberculosis, sarcoidosis, y congénita, bueno, trastornos obstétricos y fístulas conducto torácico. El kilotórax va a ser lo que es llamado la acumulación de triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro y también la presencia de kilomicrones en el espacio pleural, que su presencia de va a ser patognomónica. Se dice que el kilotórax es kilotórax cuando tiene, como dice, un triglicéridos más de 110 o entre 50 a 110, pero también con presencia de kilomicrones. Si tiene menos de 50 ya se descarta que es kilotórax. La clínica, bueno, va a ser asintomática y también presenta síntomas clínicos específicos, en los que más frecuentes son el dolor torácico y la disnea, y otros síntomas cuales son la fiebre y la tos. Va a estar dada por la ocupación del líquido en la cavidad pleural, en el espacio pleural, y el desplazamiento de las estructuras mediastínicas contralateralmente. Van a depender de la cantidad de fuga y también de la etiología del trauma. Y el kilotórax traumático se da 6 a 10 días post-trauma, y el kilotórax no traumático es de origen insidioso, de inicio insidioso. Los casos crónicos van a estar acompañados de desnutrición y inmunosupresión, y los casos agudos por dolor torácico y tos. Ahí vemos el kilotórax y le están haciendo una toracocentesis justamente para extraer. Así. Acá vemos ya un algoritmo de lo que es el tratamiento cuando vemos un derrame pleural con sospecha de kilotórax, con sospecha clínica de kilotórax. Se le hace una toracocentesis en la cual, como dije, vemos si tiene triglicéridos más de 110 o entre 50 a 110 más la presencia de kilomicrones, entonces podemos recién decir que es kilotórax. Ahora ese kilotórax se le hace un exudado y un trasudado. El exudado para investigar y tratar la enfermedad de base, sea una sarcoidosis o una tuberculosis, y un trasudado para investigar también y tratar el fallo cardiogénico o también la falla renal, el síndrome nefrótico. Luego de eso se pasa a hacer un tratamiento conservador, en el cual va a tratar un tratamiento nutricional, un tratamiento farmacológico coadyuvante, o sea que va a estar acompañado, una toracocentesis evacuadora, un drenaje torácico intercostal y pleurodesis química. Ahora, el tratamiento conservador, si es que el drenaje persiste por más de 1 litro en 24 horas durante 5 a 7 días, o si hay pérdidas continuas en más de 2 semanas, o también si es que presenta un compromiso nutricional o metabólico, y podemos decir que el tratamiento conservador ha fracasado y es ineficiente, y pasamos a lo que es un tratamiento quirúrgico, donde vamos con una ligadura de conducto torácico, una toracotomía, que lo van a explicar más adelante. Por una pleurectomía. La siguiente, por favor. Ahora bien, el tratamiento inicial es justamente lo que decía: el estado nutricional no debe exceder los 5 a 7 días. El paciente tiene que estar en observación por la cantidad de nutrientes que se pierden por el kilo. El tratamiento conservador se indica según el mecanismo del trauma y la producción diaria del drenaje torácico. La nutrición parenteral se tiene con ácidos grasos de cadena larga, porque estos van a pasar directamente a la sangre por la vía portal. La nutrición enteral, y también se da con medicación coadyuvante, en la cual se usa más el octreotide con una dosis de 1 a 4 miligramos por decilitro, no, 1 a 4 miligramos kilogramos por hora.
en perfusión intravenosa continua. Si esto fracasa o es ineficiente, como dije, pasa al tratamiento quirúrgico, donde ¿no? que si es que hay una producción, se usa cuando hay una producción, se indica con una producción de líquido piloso, persiste alrededor, como dije, era alrededor de 1500, de 1 litro o 1500 cc en 24 horas, ya se usa lo que es una cirugía abierta o una cirugía torácica videoasistida, el cual una revista decía que es mejor por un abordaje, porque es un abordaje mínimo invasivo. Bueno, ahora pasamos a lo que es las heridas del esófago. Primero hablar un poco de consideraciones anatomoquirúrgicas. El esófago va a ser un órgano largo que en la parte superior va a originarse en la hipofaringe a la altura de la C6 y en el cartílago cricoides, y va a terminar por debajo con la unión en la parte abdominal con la unión al estómago. La irrigación va a estar dada por las tiroideas inferiores, las arterias intercostales, las bronquiales y la aorta. Esto es importante al momento de considerar el fracaso de las líneas de sutura o la anastomosis. ¿La aorta directamente? ¿Cómo? ¿La aorta directamente? No. Rama de la aorta. ¿Cómo se llama? Así es. Tenemos un esófago supradiafragmático y un infradiafragmático. Esas partes, ¿por qué arterias están afectadas? Por las tiroideas inferiores, las subclavias. Las tiroideas superiores están muy afectadas. ¿La subclavia? No. Las subclavias están muy afectadas. Estamos hablando de nivel de glutano, no estamos hablando de nivel de calado. Vamos a buscar. Bueno, las capas histológicas, la mucosa con revestimiento de células escamosas, su mucosa muscular, y lo que caracteriza el esófago es que carecen de lacerosa, lo cual va a influir en la dificultad para localizar lo que son la contaminación de las fugas y para el anclaje de la reparación. También tiene algunas curvaturas. El nivel cervical va a tener una curvatura hacia la izquierda, a nivel torácico proximal va a tener una curvatura hacia la derecha, y a nivel del esófago distal, una curvatura hacia la izquierda. ¿Por qué esto es importante? Es esencial para el abordaje. En el esófago cervical sería entonces lo que es una incisión lateral izquierda, en la porción proximal del esófago torácico una incisión en el tórax en el lado derecho, y en el esófago torácico distal una toracoctomía del lado izquierdo. La fisiopatología, el trauma esofágico contuso puede ser el resultado de un golpe directo o por el aumento de la presión intraluminal contra una glotis cerrada. Este tipo de mecanismo se cree que es debido a un aumento de la presión intraluminal que se transmite al estómago, análogo a la ruptura esofágica post-emética o llamado síndrome de Borger. Tanto el trauma contuso como el penetrante, hay una pérdida de la continuidad del esófago con salida de fluido, en lo cual va a haber una infección del espacio hacia la cavidad torácica, y lo cual puede causar una sepsis. ¿Dónde está situado el esófago? ¿Dónde está situado el esófago? Por arriba. ¿Cómo se llama ese espacio?
clínica, por el mecanismo del trauma, por el mecanismo de la lesión se va a clasificar van a tener etiologías de origen traumático, lesiones penetrantes por arma de fuego o arma blanca, y el traumatismo cerrado va a ser extremadamente raro. Lesiones que no son por trauma intencionado, también son por los procedimientos endoscópicos, diagnósticos o los terapéuticos, y lesiones espontáneas en casos de ruptura por vómitos frecuentes, ¿no? Como el síndrome de Boja. Y si es que lo clasificamos por su localización, se clasificarían lesiones del esófago cervical, lesiones del esófago torácico y lesiones del esófago abdominal. En lo cual es acá en la clínica, en su sintomatología en la clínica, los síntomas no son muy específicos porque va a depender de su localización, de su tamaño de la perforación, el grado de contaminación, el tiempo y las lesiones que se hayan asociado. El síntoma principal es el dolor, que puede estar localizado tanto en el cuello, en el tórax, en el abdomen, seguido de fiebre, disnea y crepitación. La lesión cervical, bueno, va a presentar sintomatologías como odinofagia, fiebre, crepitación cervical, resistencia al movimiento, disnea, hemoptisis, hematemesis. En la lesión torácica se va a asociar más que todo al hemotórax masivo, hemotórax abierto o taponamiento pericárdico. Encontrándose crepitación en el mediastino, conocido como el signo de Hanman. Y la lesión abdominal va a haber compromiso peritoneal que se presenta como peritonitis aguda o hemoperitoneo o como ambos. La exploración quirúrgica tórax, en el tórax es indicación de toracotomía cuando hay tórax masivo, neumotórax abierto y taponamiento pericárdico sospechado o ya confirmado. Y en el abdomen la ruptura del peritoneo con signos de peritonitis aguda o hemoperitoneo son indicaciones de una laparotomía. La siguiente, acá sí, la clasificación de la AST de trauma esofágico lo divide en 5 grados: el grado 1, contusión, hematoma, laceración de dorsal parcial; el grado 2, laceración menor del 50% de la circunferencia; el grado 3, mayor al 50%; el grado 4, ya es pérdida cementaria o de vascularización menor de 2 centímetros; y el grado 5, ya es mayor de 2 centímetros. Esto nos va a ayudar para la siguiente. Este es ya un algoritmo para el tratamiento. En trauma esofágico se hace primero el ABCD, resucitación de control de daños, acceso de arteria femoral común y acceso también de la vena femoral común. Se verifica si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si no está, se pasa a hacer una tomografía de cuello, tórax y abdomen con contraste y una endoscopía de vías digestivas altas. Y si está hemodinámicamente inestable, pasa a sala de cirugía. Si presenta una lesión esofágica, se le da nada por vía oral, se le coloca una zona nasogástrica guiada por endoscopía y antibióticos de amplio espectro. Una vez que ya se lo pasa a salas de cirugía, se tiene que ver ahora el segmento esofágico lesionado, si está en el área, si es cervical, torácica o abdominal. Si es cervical, se emplea una cervicotomía izquierda o una endoscopía. Si justamente está hemodinámicamente estable y la lesión AST justamente del grado 1 y el grado 2. Luego se pasa un reparo primario y un parche muscular en caso de que haya una lesión traqueal asociada. Si es torácica, en la porción superior entre T1 y T4 y media en T5 y T6 se hace una toracotomía posterolateral derecha. En la porción inferior de T7 a T12, toracotomía posterolateral izquierda o endoscopía, y también luego se le hace un reparo primario junto con un parche de músculo intercostal, tubo a tórax. Y si es abdominal, ya lo que se pasaría a hacer una laparotomía con o sin extensión transhiatal o endoscopía, y igualmente un reparo primario más el parche de fondo gástrico, una fundoplicatura de Nissen.
Luego, ahora hay que ver si es que luego es una lesión compleja, está contaminada, presenta contaminación masiva o está inestabilidad hemodinámica.